Bueno, buenas tardes a todos. Estamos con otro participante en vivo de la Asociación OCRE. Es el primero del curso 2025-26. Tuvimos problemas con el de septiembre, que lo hemos cambiado a noviembre. Ya os daremos más información. Y en la tarde de hoy tenemos a Diego Hidalgo de Meusis, es nuestro protagonista. Eh, Haré una breve presentación. Es el impulsor del movimiento OFF, que es el principal motivo por el cual hemos invitado al webinar de hoy. Es una iniciativa para los que no la conozcáis que nace del manifiesto OFF, que ha sido firmado por cientos de personalidades de distintos ámbitos y que el objetivo principal es alertar sobre el momento crítico que estamos atravesando en nuestra relación con la tecnología digital. Además, es autor de dos libros relacionados con este tema. Uno es titulado Anestesiados y el otro, el título es Retomar el control. Lleva más de 2 décadas reflexionando sobre los efectos sociales, culturales y políticos de la digitalización en las distintas facetas de nuestra vida. Seguramente podríamos añadir también los efectos económicos. Además de toda esta preocupación y toda esta actividad tan importante que está realizando con respecto a la tecnología digital, es emprendedor, es fundador de Amovens, que es la primera plataforma de coches compartidos de España, conferenciante internacional y miembro de la Fundación Hermes, y también es diplomático de la Orden de Malta en Marruecos y además mago, que es una cosa que desconocía, así que, bueno, muchas cosas interesantes. Entonces, vamos a organizarlo de la siguiente manera. Diego nos hará una primera parte en la que nos presentará así los aspectos más importantes de todo el movimiento OFF y del manifiesto. Y luego todos los que estáis aquí presentes, los que os habéis inscrito y estáis participando, pues podremos interactuar con él, lanzarle nuestras preguntas y lo que él buenamente pueda, pues nos podrá contestar. Así que, sin más dilación, Diego, te doy paso. Somos Perfecto. todo oídos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Paco, por esta presentación. ¿Me escucháis todos bien? Y veis todos lo que sale en pantalla, ¿verdad? Sí. Tendré algunos datos sobre todo. Podría haberos hablado sin una presentación, pero me parece interesante ilustrar algunos aspectos y mostrar toda esta base empírica que nos permite alimentar un poco este debate eh, sobre el impacto, digamos, de la tecnología en nuestras vidas actualmente y entiendo que interesa especialmente pues su impacto en la educación tanto escolar como en la crianza en general, ya que varias de las preguntas que están listadas ahí en este pequeño guión que aparece en el cartel ahora mismo en pantalla giran en torno a los jóvenes y la educación, ¿no? Eh, si me permitís, iba a empezar con una reflexión. Que es la siguiente, si me preguntaran que resumiera en una palabra o que caracterizara más bien en una palabra el panorama tecnológico de hoy a la luz de las promesas que se formularon hace 15 o 20 años, creo que elegiría la palabra paradoja, ¿no? Y de hecho, mi último libro que has mencionado, Paco, gira mucho en torno a estas paradojas, ¿no? Cuando me refiero a paradojas, pienso en esta tecnología social, ¿no? Que nos anunciaban, que nos iba a conectar a todos de forma óptima y fluida, que se contrapone a la atomización de la sociedad que observamos hoy con tasas de soledad, lo veremos después más en detalle, más altas que nunca. Eh, y con personas que sienten, pues no solo se sienten más solas, sino que pasan más tiempo solas que nunca, se hablan menos, etcétera. También todas estas tecnologías
supuestamente diseñadas para hacernos ganar tiempo, ¿no? En nuestro día a día, que se oponen una vez más a esta sensación creciente de falta de tiempo que observamos en distintos sondeos en muchos países y además creo en nuestras conversaciones del día a día, ¿no? Las personas hoy en día tienen esta sensación de no tener tanto tiempo como antes, ¿no? También pienso en todas estas tecnologías que nos anunciaban pues una liberación de todos los límites temporales y físicos que eran como restricciones que se aplicaban a todos los aspectos de nuestras vidas y estas tecnologías que nos permiten pues rompiendo estas barreras, escuchar lo que queremos escuchar en el momento, comprar productos o servicios 24 horas al día, trabajar desde cualquier lado, lo cual suena muy bien, pero de esta liberación, de estas restricciones, ¿no? temporales y físicas, quizás esperábamos a sentirnos más, pues justamente liberados, ¿no? Y esto se opone una vez más a esta sensación, bueno, a estas tasas de ansiedad, entre otros síntomas que realmente están en fuerte auge en distintos países en los que disponemos de datos, ¿no? Y podría seguir con estas paradojas hablando, por ejemplo, de estas tecnologías supuestamente diseñadas para permitirnos controlar todas las variables que influyen en nuestras vidas, por ejemplo, en medir, que nos permiten medir nuestras constantes vitales de forma permanente, que nos permiten geolocalizar a nuestros hijos o a los menores en general para saber en todo momento en qué lugar se encuentran, que en algunos países, de hecho, nos permiten a los que viven en esos países geolocalizar su pareja, ¿no? Como en Arabia Saudí, lo cual nos puede parecer como un instrumento de control muy lejos de nuestras vidas, ¿no? Y nuestra cultura, pero en realidad cada vez más jóvenes, entre otros, comparten de forma permanente su geolocalización en WhatsApp para saber como un poco como muestra de confianza, ¿no? Mutua, ¿no? Y esto una vez más se opone a este sentimiento, o sea, podemos esperar que justamente matando este riesgo, estando siempre informados, ¿no? de cómo estamos, de dónde están los demás, íbamos a sentirnos más tranquilos. Pero una vez más, parece que las tasas de ansiedad relacionadas con todos estos temas, entre otros los menores, son mucho más elevadas ahora que hace 15 o 20 años, ¿no? Y esto lo ilustraremos de forma un poco más concreta dentro de un momento. Entonces, si empiezo por esto es para quizás abrir con una reflexión sobre el hecho que en estos tiempos de despliegue, además de la IA, de la inteligencia artificial, en muchos campos, ¿no? De nuestras existencias, eh, pues creo que deberíamos mantener estas paradojas en mente y quizás reflexionar sobre este desfase entre la potencialidad de muchas tecnologías y la realidad de su despliegue, ¿no? Y de a veces estas paradojas de consecuencias que se aplican, ¿no? Eh, mencionabas, Paco, al final de mi pequeña biografía, que soy mago. Mm, desafortunadamente la distancia, ¿no? Va a complicar un poco el hecho creo que hay una cámara encendida, un micro encendido. Se oye el eco cuando hablo, no sé si me escucháis mejor ahora. Bueno, desafortunadamente, como os decía, será complicado ilustrar ahora lo que os voy a decir con algún juego de magia, pero lo que os iba a decir es que los magos eh, somos profesionales, evidentemente, de la captación de la atención, ¿no? de nuestro público, ¿no? Y sabemos dirigir esta atención de los espectadores en un punto concreto cuando realmente el truco se está operando en otro lugar. Y en realidad somos, más allá de esto, profesionales podríamos decir, de desarmar el espíritu crítico de las personas y también de influir en sus decisiones sin que sean conscientes de ello. Sin embargo, y estos tres aspectos los comento porque creo que estas distintas características son muy presentes en el tipo de manera en la que la tecnología nos impacta en distintos campos de nuestras vidas. Creo que estamos frente a unas tecnologías que muchas veces nos están
robando nuestra atención, por un lado. Ya sabéis que hablamos de la industria, ¿no? De la atención, de todas estas aplicaciones, servicios, plataformas que compiten entre sí para captar nuestro tiempo de cerebro disponible, por así llamarlo. Em, pero también estamos frente a tecnologías, y creo que lo veremos después, lo trataremos de ilustrar, que influyen enormemente en nuestras decisiones sin que seamos conscientes de ello, ¿no? Pero la gran diferencia entre la forma en la que actúa un mago y la forma en la que la tecnología está actualmente influyendo en nosotros, creo que es que el mago opera dentro de un paréntesis, ¿no? Temporal, en el marco de un espectáculo al que asistimos voluntariamente para el placer de dejarnos engañar, y en el que nuestros actos o decisiones de elegir una carta en vez de otra no influyen en el resto de nuestras vidas, mientras que creo que bajo la influencia de la tecnología digital, esta influencia sí se aplica a nuestras vidas de verdad, ¿no? Y de forma mucho más permanente, ¿no? Bien, si me permitís, abordaré la reflexión de hoy en 4 puntos, que voy a tratar de desplegar aquí si funciona. Y directamente sin presentar cada uno de ellos, creo que entrar en materia con el primero, ¿no? O sea, antes de entrar en aspectos filosóficos o incluso antes de hablaros de tecnología, os quisiera, quizás estéis ya todos familiarizados con los datos que os voy a exponer, ¿no? Pero quisiera partir de una base empírica, para entender que luego las reflexiones quizás más filosóficas que tengamos no son construcciones, simples construcciones mentales, ¿no? O argumentos teóricos, sino que parten de un análisis de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, el primer dato, quizás elemento que destacar, es que vais a ver que voy a exponer datos pues procedentes de distintos países, ¿no? Empiezo con países anglosajones, pero vamos a ver que los datos que os voy a exponer se caracterizan sobre todo por una fuerte uniformidad, perdón, geográfica, ¿no? En los últimos 10 a 15 años hemos visto como pues las tasas de depresión, de todos los, digamos, indicadores de malestar en los jóvenes. Empiezo con los jóvenes y me centraré mucho en los menores y jóvenes adultos, adolescentes y jóvenes adultos, en estos distintos datos, eh, aunque describe una realidad que nos afecta mucho más allá. Estos indicadores, digamos, de malestar han subido de forma absolutamente espectacular en un tiempo muy reducido, ¿no? Estamos viendo cómo pues todos estos indicadores se han multiplicado por entre 2 y 3, veremos, o a veces más en los últimos años, ¿no? Hasta ahí no os estoy hablando de tecnología, os estoy simplemente comentando lo que está sucediendo. Aquí veis datos de España, de un estudio que produce cada año Cyber Guardians, una iniciativa española, donde vemos que los trastornos de salud mental en menores de 20 años se mantuvieron más o menos estables hasta el final de los años 2000, de la década de 2000, y cómo pues a partir de principios de la década siguiente empezaron a subir de forma absolutamente espectacular. Veremos también que esto afecta aún más por el momento a las mujeres que a los hombres, a las chicas, digamos que los chicos en este caso. Mm, y después de un periodo de relativa estabilidad. Vuelvo a los Estados Unidos detallando un poco por el tipo de trastornos, ansiedad, depresión. Vemos también como unos trastornos que afectan una parte menos importante, afortunadamente, de la población, como la anorexia o los trastornos de la alimentación, también han aumentado de forma espectacular, aunque los volúmenes sean más bajos, ¿no? Bueno, aquí podría seguir, quizás voy a ir un poco más rápido porque tengo muchos datos, pero esos son datos de Francia, donde vemos que en un periodo tan corto como estos 4 años de 2017 a 2021, los jóvenes que sufren de síntomas de trastornos depresivos han pasado de un 12, afectar un 12 a un 21% de la población, ¿no? Han aumentado en el conjunto de la población, pero lo que trato de mostrar aquí es que afecta especialmente a los jóvenes. Este último dato es en jóvenes de 18 años. Al igual vemos que los pensamientos suicidas en el último año, pues también veis
en pantalla que este tipo de indicador ha aumentado fuertemente en este periodo reducido aquí de un año más. Aquí, evidentemente, hay otro elemento, bueno, todavía no he hablado de tecnología, ¿no? Pero probablemente estáis pensando que también hay un elemento COVID que hay que tomar en cuenta, pero esto hablaremos dentro de un momento también. Un dato que me parece fundamental es el de los adolescentes que consideran que la vida no tiene sentido, ¿no? Aquí veis que eran uno de cada ocho en el año 2012 y menos de una década más tarde eran más de un 20% de los chicos y más de un 30% de las chicas los que consideraban que la vida, que su vida no tiene sentido, ¿no? Y esto vemos estadísticas similares de todos esos trastornos, ya estemos en el sur, en el medio, en el norte de Europa, ¿no? Hay algunas diferencias, por ejemplo, vemos que en los países anglosajones, especialmente en Reino Unido, si cogemos los casos diagnosticados de autolesiones se han multiplicado por más de 6 en chicas y más de 4 en chicos. En la última, vamos, en la década 2010, y aquí no sé si veis mi ratón cuando muevo el cursor, pero una vez más con una relativa estabilidad en los años 2000 eh, y luego un auge muy fuerte en los años 2010, ¿no? En la década 2010. Aquí veis la de chicos, que a veces como están tan aplastadas por la de chicas, que es aún más espectacular la subida, pues vemos que si aislamos, digamos, si cogemos por sí sola la de chicos también ha aumentado. Otro aspecto muy importante que observar es el de la soledad, ¿no? Sabemos que existe un vínculo fuerte entre soledad y malestar. Aquí veis un mapa de la soledad en 2016 y otro en 2020 en Europa y vemos como en casi todos los países pues la proporción de personas que se sienten solas, aquí en las dos últimas semanas, las 2 semanas previas a la entrevista, ha aumentado mucho. Y ahí, evidentemente, volvemos al efecto COVID, ¿no? 2020, todos confinados, pues evidentemente esto puede crear un cierto ruido, pero vemos en estadísticas como la que os muestro ahora, que ilustra el número de personas, perdona, perdón, el número de horas que las personas, en este caso los estadounidenses mayores de 15 años, que pasan solos o con amigos o con su pareja, ha aumentado unas 9 horas eh, entre 2013 y 2021 horas por semana, ¿no? Y ahí veis, no sé si veis el cursor, pero vemos una puntita en 2020, pero podemos imaginar, si ignoramos el año 2020, cuando ya desconfinados en el año 2021, o sea, con esta vuelta, entre comillas, a la normalidad, esta curva podría, digamos, seguir de forma natural y vemos sobre todo cómo estos cambios que os estoy describiendo han empezado antes. Podría seguir, no lo voy a hacer en detalle, pero con datos que describen la socialización que ha decaído desde justamente en realidad finales de los años 2000, principios de la década 2010 y cómo esta propensión a sentirse más solo ha aumentado, ¿no? Pero voy a pasar describiendo otros cambios de estos últimos 15 a 20 años, hablando de trastornos cognitivos, de aptitudes, de hábitos y tratar por pinceladas de describir estos cambios muy abruptos que han sucedido, ¿no? Aquí vemos datos de Francia, a la izquierda de esta línea discontinua en el medio, veis datos eh, como los trastornos intelectuales y cognitivos, los cambios psíquicos de la lengua y del habla, que en un periodo, en este caso, de 7 años, a lo largo de la década 2010, y a propósito he escogido datos, digamos, pre-COVID en este caso, pues han aumentado de una manera que jamás se había observado, ¿no? Antes, ¿no? Eh, vemos como, por ejemplo, eh, algunos hábitos como la lectura han decaído muchísimo en muy poco tiempo. Aquí veis estadísticas que comparan en Francia el año 2024 con el año 2002, o sea, son cambios en solo 2 años. Vemos como tenemos 11 puntos menos en jóvenes de 16 a 19 años que leen por placer en chicas y menos 15 puntos en chicos con respecto a la anterior encuesta, ¿no? Aquí todavía no nos ha hablado de tecnología, simplemente apuntamos en que el hecho que esto ha decaído a partir de la edad media en la que los menores reciben en Francia su primer
móvil, que es pues un poco antes de los 10 años, ¿no? Y a partir de este momento, y ahí no he entrado en ninguna demostración, solo es una observación, ¿no? Pero bueno, vemos que estos datos también ha cambiado muchísimo los patrones de sueño en un periodo muy corto, aquí en casi todos los países, a partir del año 2012. También estamos viendo un fenómeno de mayor sedentarismo en distintos países. En Francia es bastante llamativo el hecho que los jóvenes entre finales de los años 80, en este caso, y 2022, eh, cuando corren en su velocidad máxima, corren 1 kilómetro por hora más lentamente que unos 30 y pico años antes, ¿no? Aquí, bueno, otros datos de declive de la lectura en los Estados Unidos, que podría haber mencionado antes. Y por supuesto, y ahí me voy acercando un poco al tema de hoy, pero uno de los elementos que caracterizan más este cambio de forma de emplear el tiempo en los últimos 15 años tiene que ver con el tiempo que pasamos o que pasan especialmente los jóvenes, pero podemos extenderlo a toda la población, delante de pantallas. En este caso es un dato de Francia, jóvenes de 15 a 24 años que pasan 5 horas y 21 minutos al día delante de vídeos y a esto tenemos que añadirle las redes sociales que no son vídeos, los servicios de mensajería, los videojuegos, todo lo que tiene que ver con la tecnología en la educación y otras aplicaciones que hacen que pasamos un tiempo considerable, el tiempo adicional considerable delante de una pantalla. Y esto, pues es verdad que, como lo hemos visto con algunos datos de antes, como mínimo podemos estimar que ha tenido un coste de oportunidad en detrimento de otros tipos de actividades. Hasta ahora, como os decía, no he mencionado el vínculo que esto podría tener o no con la tecnología. Quizás mencionar que cuando se han empezado a observar estos fenómenos espectaculares, jamás observados, podríamos haber imaginado varios sospechosos, ¿no? Si nos ponemos en la piel de un investigador, de un policía que trata de identificar el culpable, ¿no? Podríamos decir, bueno, pues esto se ha empezado a producir después de la crisis de 2008, cuando las personas, pues la crisis de 2008 y sus consecuencias, eh, eh, profundas en las sociedades de casi todo el mundo. Y esto puede ser quizás, y de hecho, bueno, ante un fenómeno tan importante, seguro que hay algún elemento multifactorial, pero no creo que se pueda ser una explicación muy válida, entre otras cosas, porque vemos como realmente 2012 ha sido un año crucial, un año bisagra en todo el mundo, y vemos esta fuerte uniformidad geográfica en todos los datos que os he enseñado. Sin embargo, la crisis de 2008 y especialmente la recuperación posterior ha sido muy dispar según todos los países, ¿no? Y las consecuencias sociales también. Podríamos también pensar, como se dice a veces, que los jóvenes especialmente son afectados por esta ansiedad climática, ¿no? Este miedo al futuro ligado al desafío climático. Pero realmente esta ansiedad climática es un fenómeno del que se habla a partir de más bien del año 2017, 2018. Tampoco cuadra muy bien geográficamente con la temporalidad de los datos que os he expuesto, ¿no? Eh, Creo que hoy en día, y es lo que voy a tratar de mostraros ahora, el vínculo entre estos cambios muy profundos, muy abruptos, uniformes geográficamente, eh, y la hiperconexión y nuestro uso de la tecnología, especialmente de los más jóvenes, es cada vez más demostrado y es una evidencia científica que nos proviene además de disciplinas distintas, ¿no? Antes de hablar de causalidad, ya sabemos desde hace años que existe una correlación, por ejemplo, entre el número de horas al día que un adolescente pasa en redes o con su smartphone. Aquí son redes en medio, veis la curva del smartphone. Está directamente correlacionada con su propensión en sufrir depresión o malestar, y esto en muchos países. También sabemos que existe una correlación que se acerca a una causalidad entre, por ejemplo, esto es un estudio de una organización que se llama Sapien Labs, la edad en la que un joven recibe su primer smartphone y su salud mental
cuando llegan a la edad adulta. Es decir, que una niña, por ejemplo, que recibe un smartphone pues, desde la temprana juventud, desde los 6 o 7 años, tiene un 60% más de probabilidad de sufrir depresión cuando llega a la edad adulta que si lo ha recibido con 18 años. Eh, aquí veis también, pues como, y esto es por ponerlo en positivo quizás, como una cantidad de o sea, síndromes diversos o trastornos diversos ligados a la salud mental van decreciendo a medida que los jóvenes reciben un smartphone más tarde, ¿no? Em, entonces, quizás también bueno, veis esta diapositiva, ¿no? Con estos casos incluso de suicidio que son cada vez más frecuentes cuando, pues en casos en los que los jóvenes tienen un uso muy intenso, especialmente de los chatbots impulsados por inteligencia artificial. Pero aquí no dispongo de diapositivas, os quería sin embargo enseñar que están ligadas al hecho que la propia industria en documentos filtrados por compañías como Meta, como TikTok, también afirma directamente que son conscientes de este vínculo causal entre la hiperconexión y el uso masivo de sus servicios y este deterioro de la salud mental y una cantidad de facultades cognitivas en las que entraré en un momento, ¿no? Quizás un dato en este informe de TikTok que me acabo de referir, que es de su departamento interno de investigación y que ha sido filtrado el año pasado. TikTok habla del uso impulsivo de su plataforma como siendo el propio responsable de todos estos trastornos y del auge de los trastornos de salud mental en los jóvenes, ¿no? Pero luego pasa a definir a partir de qué momento un usuario puede ser considerado compulsivo, ¿no? Y determinan ellos mismos que su algoritmo es tan potente para enganchar a los usuarios que a partir de 260 vídeos visualizados en TikTok, la probabilidad de que un usuario se convierta en un usuario compulsivo es extremadamente elevada, ¿no? Y estos 260 vídeos en realidad corresponden a 35 minutos de uso, tomando en cuenta que en TikTok el tiempo de visualización media de un vídeo son 8 segundos, ¿no? Por tanto, gran facilidad de entrar en esta relación muy compulsiva con estas plataformas, ¿no? Bien, esto era esta primera parte, digamos, para partir, como os decía, de una base más empírica, ¿no? Eh, la segunda reflexión que quería compartir con vosotros, quizás más filosófica, se refiere a un pequeño modelo que he desarrollado que se llama las tres edades de la tecnología digital, ¿no? Y este modelo se apoya en una analogía bastante sencilla con los tres estados de la materia: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Creo que eh, desde principios de lo que podríamos llamar tecnología digital, digamos, en un público, vamos, accesible por un público amplio, vamos a decir, desde los años 70, 80, estamos en una edad de la tecnología digital sólida. Los sólidos, como sabéis, tienen un volumen y una forma propia. Como ser humano puedo coger un sólido en mi mano, dejarlo encima de una mesa, alejarme o acercarme a él según mi propia voluntad. Si también pensamos en el hecho de ingerir sólidos, el hecho de comer, es un acto que se reproduce 3, 4 veces al día, que generalmente es un acto consciente. Em, y creo que todos esos aspectos de nuestra relación con los sólidos se parecen mucho a la relación que teníamos con el ordenador personal, que encendíamos cuando lo queríamos, cuando teníamos un uso en mente, eh, cuando estamos utilizándolo. eh, el momento que pasamos realizando la actividad que estábamos desempeñando a través del ordenador caracterizaba el momento en el que nos encontrábamos. Si alguien nos llamaba y nos preguntaba qué estábamos haciendo, en ese momento probablemente nos íbamos a referir a esta actividad que estábamos llevando a cabo, ¿no? Y cuando este uso había terminado, pues lo apagábamos, por simplificar un poco, ¿no? Evidentemente esto es un modelo, ¿no? Y vemos como en el año 2007 aproximadamente, es un año un poco arbitrario, una vez más, a efectos de este modelo,
pero observamos un fenómeno de fusión, podríamos llamarlo, para hilar la metáfora, hacia una tecnología cada vez más líquida, ¿no? Los líquidos, como sabéis, siguen teniendo un volumen propio, pero no una forma propia. Si vierto un líquido en una superficie, no voy a poder controlar en qué dirección eh, se va a expandir, digamos, a ir. El hecho de beber, de ingerir líquidos, es un acto que se reproduce también muchas más veces al día, probablemente decenas de veces, y que define mucho menos el momento en el que nos encontramos. Bien, todas estas características de nuestras relaciones con líquidos, nuestra relación con líquidos, creo que pueden recordar mucho la relación que tenemos con los smartphones colectivamente, unos dispositivos que también usamos decenas o cientos de veces al día, y que se imponen, digamos, más a nosotros que los sólidos, ¿no? Según algunos estudios más recientes, pues un joven en los Estados Unidos recibe una media de 236 notificaciones al día, y cada una de ellas, o gran parte de ellas, son invitaciones a, como si fuera a volver a beber un trago de forma no siempre consciente, ¿no? Pero todavía se puede encasillar, embotellar, encapsular un líquido, ¿no? Y todavía teóricamente podemos establecer barreras con con ellos. Pero creo que en el momento en el que nos encontramos, estamos viendo un nuevo cambio, un fenómeno de evaporación en este caso, ¿no? Y de transición hasta hacia una tecnología cada vez más gaseosa. Los gases sabéis que no tienen ni volumen ni forma propia, son mucho más difíciles o sea, son imposibles de controlar, no suelen tener color y los respiramos de forma constante, ¿no? Y creo que estamos asistiendo al auge de una tecnología gaseosa, eh, mediante que nos viene vehiculada por dispositivos tan diminutos que no son observables a la vista, eh, por tecnología wearable que adhiere a nuestros cuerpos de forma permanente, como los smartwatches que comentaba hace un momento, altavoces inteligentes que conectan un espacio, pero que como un gas no vemos y sin embargo conectan todo este espacio, ¿no? Eh, Bien, si os expongo ese modelo es porque creo que describe un- una tendencia hacia un paradigma en el que controlamos cada vez menos nuestra propia relación con los dispositivos o con la tecnología digital que nos rodea, o con el grado de conexión que deseamos o no. Y creo que muchos de los problemas que ya hemos empezado a comentar y que seguimos comentando en otro momento no serían tan problemáticos si estuviéramos en una relación más intencional con esta tecnología, ¿no? Otra forma quizás de formular esta evolución, sobre todo la de los últimos 15 a 20 años, sería decir que, no sé si recordáis, pero hace no tanto tiempo existía un pequeño botón que estaba en todos los dispositivos que nos rodean, y que nos daba cierto poder sobre ellos sin que nos diéramos cuenta. Quizás este botón era el botón off, si lo recordáis. Y este botón ha desaparecido, o quizás lo hayan exterminado voluntariamente, y su desaparición creo que nos debería preocupar. Eh, Como lo habréis adivinado, este off es el que ha dado nombre al movimiento off y al manifiesto off que mencionó Paco en la introducción. ¿Y por qué off? Pues porque creo que deberíamos reinventar este botón off justamente para volver a un tipo de tecnología que está a nuestro servicio cuando se lo solicitamos y cuando queremos intencionalmente utilizarla, y no el resto del tiempo, ¿no? El tercer, penúltimo punto que quería abordar con vosotros tiene que ver con el hecho que las soluciones tecnológicas, está muy ligado al punto anterior, tienden a introducirnos digamos, soluciones cada vez más totales, ¿no? Que cubren una parte cada vez más amplia de nuestras vidas y de nuestro pensamiento, y que tienen más que nada una pretensión de resolver prácticamente cualquier problema de nuestras vidas, ¿no? Y esto conlleva que reduzcan muchas veces cualquier problema, ya sea un problema no solo práctico,
o profesional, sino también problemas económicos, sociales, medioambientales, psicológicos, políticos, y podríamos decir incluso morales, a cuestiones, en el fondo, como si fueran problemas técnicos que llaman a una solución técnica, ¿no? Y frente a esta pretensión, digamos, de resolverlo todo, creo que un primer fenómeno que hemos observado en las últimas 2 décadas eh, tiene que ver con la delegación cada vez más importante de nuestras facultades cognitivas en máquinas que nos permiten resolverlas eh, o ejercerlas en nuestro lugar. Eh, Quizás penséis todos en, por ejemplo, la memoria, ¿no? O el sentido de la orientación, que en gran parte hemos ido externalizando a máquinas en las últimas 2 o 3 décadas. No sé cuántos de los que estáis presentes recordáis todavía vuestro propio número de teléfono, o el de vuestra pareja, o cuando habéis hecho por última vez el esfuerzo de acordaros de un número de teléfono, pero los datos muestran eh, que hace 2 o 3 décadas recordábamos de media varias decenas, y hoy en día la mayoría de las personas, desde hace ya 7 u 8 años, no recuerdan el de su propia pareja, ¿no? Eh, el sentido de la orientación, pues también el tipo de delegación, digamos, comparable, ¿no? A medida que vamos usando GPS, ya no solo en el coche, sino para desplazarnos, a veces caminar cientos de metros y realizando un trayecto bastante sencillo, ¿no? Eh, y ahí yo creo que o sea, podemos recordar esta frase del historiador de las ideas George Dyson, que decía, ¿y si el precio que pagáramos por tener máquinas que piensan fuera el hecho de que las personas dejaran de pensar, ¿no? Y en efecto, eh, estamos viendo toda una serie de fenómenos en los últimos tiempos que parecen ilustrar este principio, ¿no? No sé si estáis familiarizados con el efecto Flynn, que promulgaba que década tras década las personas veían su cociente intelectual medio aumentar. Eh, bueno, pues desde hace un tiempo estamos viendo una inversión de este efecto Flynn, ¿no? Ahí veis como el cociente intelectual aumentaba 2,4 puntos por década hasta el año 85 y cómo empezó a descender desde entonces, ¿no? Si nos centramos más en el periodo más reciente, y volviendo a este famoso año 2012 como año bisagra que vais a seguir encontrando en varias de las estadísticas que os voy a mostrar, vemos que la proporción de adultos, por ejemplo, que tienen dificultades para procesar la información está aumentando. Y esto, una vez más, en prácticamente todos los países, con puntos de partida diversos según los sitios. Pero veis, por ejemplo, que en la OCDE los datos agregados muestran, estoy en el lado izquierdo, no sé si veis el cursor, pues una vez más, hasta 2012 una relativa estabilidad, desde entonces un aumento, ¿no? De la proporción de esta sensación de no poder resolver problemas, ¿no? Eh, Aquí estamos viendo como tanto en adultos como a la derecha, como en adolescentes a la izquierda, pues también hasta principios de la década 2010, por no decir 2012 una vez más, eh, esta puntuación media en evaluaciones, pues tanto para aptitudes científicas, de lectura, de comprensión lectora, de matemáticas, han ido descendiendo, ¿no? Y hasta ahí, una vez más, he descrito unos hechos sin entrar en lo que podía tener, el vínculo que podía tener con la tecnología, pero los estudios que empiezan a publicarse en cuanto al uso intensivo de la inteligencia artificial, pues parecen ilustrar esta idea que podríamos haber incluso imaginado tomando en cuenta este principio de las neurociencias, ¿no? De use it or lose it, usas una facultad repetidamente o los circuitos neuronales que te permiten ejercerla ágilmente se van atrofiando y te va a costar más. Y vemos como, por ejemplo, en este propio estudio de Microsoft con la Universidad de Carnegie Mellon, eh, publicado este año, pues la percepción de distintos tipos de esfuerzos cognitivos, como la comprensión, la aplicación en análisis, capacidad de sintetizar o de evaluar la información, pues desciende
a medida que se usa la inteligencia general, generativa, ¿no? Por así decirlo, dejamos de pensar y de forma mucho más transversal que los ejemplos a los que me refería al principio, cuando utilizamos la IA generativa, ¿no? En este caso, un estudio que ha dado mucho, vamos, que ha generado mucho debate, que no creo que sea el más interesante, pero es el que más ruido ha hecho este estudio del MIT, que ha sido prepublicado el pasado mes de junio y que habla de deuda cognitiva, ¿no? Para describir un poco el fenómeno que os comentamos. Pero iba a ir a un paso más allá y os iba, para terminar este tercer punto, a comentar que yo creo que desde la industria tecnológica no soy una pretensión de reemplazar, digamos, o sustituirse a nuestras facultades cognitivas, sino también de dictar en muchos casos nuestras elecciones, ¿no? Aquí yo creo que es un fenómeno que vemos desde hace 10 a 15 años, en el que gigantes tecnológicos especialmente, pues cada vez más nos mandan el mensaje de que pueden decidir mejor que nosotros y nos invitan a delegar porciones o a formular preguntas cada vez más amplias, ¿no? Sobre nuestras vidas, ¿no? Aquí cogí un ejemplo que parece ya casi anticuado de hace unos años, de una publicidad de Google que nos invitaba a preguntarle qué hacer con niños en París, ¿no? Es decir, quizás unos años antes, la pregunta que habíamos formulado a Google eh, habría primero consistido en pensar por nosotros mismos en alguna actividad que realizar con niños en París, si íbamos a París o vivimos ahí, y luego preguntar por información práctica, ¿no? A Google, como cuáles son los horarios de apertura o de este sitio, ¿no? Pero ahí vemos como Google pues realmente nos invita a formular a través de publicidades como esta preguntas más amplias, ¿no? En esta misma campaña, declinada en distintos soportes, Google nos invitaba a preguntarle cómo consumir mejor mm, o cómo ser un super papá, ¿no? No creo que sea trivial que varios de estos ejemplos de estas campañas giren en torno, de hecho, a la educación, ¿no? Y quizás para terminar ya este punto, quería decir que creo que el riesgo ahí es a medida que nuestras vidas y nuestras elecciones se apoyan en esta matriz digital, ¿no? Para tomar cualquier tipo de decisión, pequeña o grande, pues también nos exponemos a que algoritmos que no entendemos y que quizás también persigan intereses que no necesariamente tienen por qué estar alineados con los nuestros, nos dicten sus propias soluciones y nos hagan tomar decisiones que no son necesariamente las nuestras, ¿no? Y cuando hablo de decisiones pequeñas o grandes y de una vida que reposa cada vez más en una matriz digital, os ofrezco este último dato de cómo se conocen las parejas en los Estados Unidos y vemos que todas las fuentes, digamos, de socialización o los canales de socialización que hasta principios de los años 2000, pues, vamos, representaban casi todas las maneras de encontrar a una pareja, ya sea a través de amigos, del trabajo, del colegio, en un lugar, en un bar, en la universidad, etcétera, pues han empezado a decrecer pues que cada vez más parejas se conocen online y vemos una vez como a partir del año 2012, curiosamente, eh, cada vez más personas, vamos, el hecho de conocerse online se convierte en el primer canal, digamos, para conocer a su pareja, ¿no? Y una vez más, muchas veces las plataformas que permiten conocer una pareja online reposan en algoritmos eh, que no controlamos y que no sabemos exactamente cómo operan, ¿no? Bueno, el cuarto y último punto que quería compartir con vosotros, con cinco o seis ideas, tiene que ver más específicamente con la educación en un mundo hiperconectado, ¿no? Quería simplemente empezar citando esta frase de Catherine de Cuillé, que conocéis quizás, que dice que la mejor preparación al mundo online es el mundo real, ¿no? Creo que una de los mandamientos un poco, ¿no? Del mundo en el que vivimos es que hay que preparar, a pesar de todo, a los menores en la educación, a este mundo eh, hiperconectado, que eso es una realidad y que, pues, si los separamos, digamos, de esta tecnología omnipresente,
es como apartarles de una realidad y por tanto restarles oportunidades, ¿no? Y voy a tratar de combatir un poco y demostrarles por qué creo que esto es erróneo, ¿no? Bien, pues cuatro o cinco reflexiones. La primera reflexión que quería compartir con vosotros tiene que ver con el valor del tiempo. Eh, Creo que uno de los efectos más evidentes de estas vidas hiperconectadas, ¿no? En la que la tecnología absorbe una parte cada vez más importante de nuestro tiempo, es pues esta gratificación instantánea que nos permiten muchos servicios y plataformas digitales en el que nos acostumbramos nosotros adultos, pero para los jóvenes, los más jóvenes que no han conocido otro mundo, pues parece que es lo natural a conseguir todo en un clic, con tiempos que se contraen, en los que estamos acostumbrados pues a poder adquirir un bien, un servicio, como decía al principio, a escuchar una canción, a visualizar un vídeo eh, o acceder a cualquier tipo de información o contenido a golpe de clic, ¿no? Unos tiempos que se contraen, como comentaba antes, el tiempo de visualización medio de un vídeo en TikTok son 8 segundos. Em, y creo que uno de los problemas de este fenómeno, digamos, es que en el fondo estamos viendo como esta sensación de poder conseguir lo que queremos en el momento no nos ayuda a transmitir justamente este valor del tiempo, a transmitir a los más jóvenes que la felicidad no nace en general de la satisfacción inmediata de nuestros deseos, sino de nuestra capacidad pues a cultivar precisamente a veces estos deseos, a no esperarnos a tener un resultado, una respuesta, una satisfacción inmediata, a valorar el esfuerzo y a entender que no es justamente obteniendo todo esto en el momento que vamos a realmente sentirnos felices, más allá del placer que podemos recibir en el momento con estos chutes de dopamina eh, que producen una satisfacción en el fondo muy efímera, ¿no? Y por tanto, pues creo que es muy importante justamente extraerles vamos, de esta sensación de inmediatez en la que nos absorbe este entorno digital muchas veces, ¿no? Y coger un ejemplo más ligado a la enseñanza o a o a la educación, quizás escolar, incluso como tal, ¿no? Eh, lo que quiero ilustrarles con este ejemplo ligado al aprendizaje de un idioma es que muchas veces, y ahí me acerco sobre todo a la inteligencia artificial, ¿no? En el fondo la IA lo que hace es exacerbar esta tensión que siempre ha existido entre la búsqueda de una satisfacción inmediata y la persecución de nuestros intereses a más largo plazo, ¿no? Esto siempre ha existido, pero la IA especialmente, la tecnología digital pre-IA antes, pues realmente exacerba, como decía, esta tensión, ¿no? Y si volvemos al ejemplo pues del aprendizaje de un idioma, eh, podríamos imaginar esta tensión entre el hecho de invertir varias horas a la semana durante muchos años para aprender un idioma, poder comunicarse con una persona, que es un poco el objetivo utilitarista primario, digamos, del aprendizaje de un idioma, poder escribir en ese idioma o leer en ese idioma. Entonces, toda esta inversión a la que me acabo de referir o apretar un botón, hacer clic, ¿no? ¿Qué escogeríamos, no? Bueno, pues es muy difícil, es cada vez más difícil resistirse y realizar una inversión que parece abismal en comparación con un acto automático, ¿no? Y es verdad que en términos utilitarios podríamos decir que, pues que es mucho más eficiente hacer clic que invertir todos estos años de aprendizaje, ¿no? El problema cuál es, que en el fondo aprender un idioma es muchísimo más que poder eventualmente comunicarnos con una persona o escribir. También existe primero este valor del esfuerzo como tal que nos construye, pero también es aprender a proyectarse en otra cultura, a aprender a pensar como otros piensan, es realizar todos estos viajes, por ejemplo, en el extranjero,
lingüístico que evidentemente una vez más suponen una inversión, pero con un retorno probablemente mucho más elevado en nuestra satisfacción, ¿no? Eh, Otro punto, y vuelvo al botón off de forma general, pero quizás aplicado en este marco a la educación, es que creo que tenemos que construir unas barreras, no me refiero a barreras infranqueables, habéis entendido que reinventar el botón off no es apagarlo todo, eh, es establecer esas barreras que nos permitan volver a tener un uso mucho más intencional, decidido con la tecnología que nos rodea, ¿no? Y creo que estas barreras, entre otras cosas, deben ser barreras por edad. También tienen que ser barreras, y eso se aplica a la educación también, temporales, es decir, no estás conectados todo el tiempo, barreras físicas, por ejemplo, que el smartphone no penetre en cualquier lugar de nuestros hogares. Eh, Pueden ser barreras conceptuales también, no es lo mismo, evidentemente, pues usar un dispositivo para estar delante de un vídeo solo de TikTok, bueno, de un vídeo, de miles de vídeos de TikTok que se pueden consumir en la plataforma de forma muy rápida, o pues usar un ordenador para escribir un libro, ¿no? O incluso para tener usos más creativos, ¿no? Y usos por edad. Y ahí me refiero, volvemos a las, bueno, no voy a volver en la presentación, pero quizás recordéis estas estadísticas que en el fondo podríamos considerar que son esperanzadoras cuando se enseñaba estas estadísticas de Sapien Labs, que mostraban que cuanto más retrasamos la entrega de un smartphone a los menores, pues menor la propensión en sufrir distintos de problemas de salud mental, si recordáis aquellos datos. Eso en el fondo, como decía, es esperanzador en el sentido que nos apunta hacia algún tipo de solución que tiene una base empírica y si queremos regalar, por así decir, no felicidad, pero condiciones favorables para que nuestros hijos, y aquí me refiero a que los menores cuando lleguen a la edad adulta, pues tengan estas condiciones mejores para gozar de una buena salud mental, vemos que el mejor regalo que les podemos hacer es retrasar esta edad del smartphone, ¿no? Pero ahí esto me lleva a, creo, el penúltimo punto, que es el hecho que es muy difícil tomar decisiones o actuar o resolver los problemas solo, de forma individual, ¿no? Y entonces por esto defendemos desde OFF soluciones coordinadas, acciones coordinadas y colectivas, ¿no? Y a veces probablemente regulatorias también. Si vuelvo al ejemplo del smartphone, eh, es muy difícil, como sabemos, si tenemos a un niño que está en una clase con 25 amigos que ya tienen un smartphone, no ceder y entregarle un smartphone en una edad muy temprana. Sin embargo, y este es el fundamento de movimientos que quizás conozcáis, como Adolescencia Libre de Móviles, en distintos lugares de España, el hecho de firmar un pacto con otros padres comprometiéndose a no entregar un smartphone antes de la edad de 16, en mi opinión creo que deberían ser 18, pero desde luego es mejor 16 que la media actual de unos 9 años, eh, para retrasar la edad de este smartphone, ¿no? Y creo que este principio de coordinación es muy importante. Yo también personalmente he cambiado de opinión sobre algunos de estos temas que pensaba que se podrían resolver mucho más fácil, vamos, que podrían resolverse a nivel individual o a nivel de las familias. Creo desafortunadamente que vamos a tener que introducir también eh, más regulación, porque estamos viendo cómo a nivel individual es muy difícil luchar contra esta hiperconexión y estos dispositivos y plataformas muchas veces diseñados para superarnos, ¿no? Y ante los cuales no somos tan libres, ¿no? Sin entrar en más detalles, os voy a invitar, porque estoy alargándome un poco, pero a echar un vistazo al manifiesto OFF, que esta declaración, como dijo Paco, firmada por más de 400 o 500 personalidades y muchos ciudadanos de a pie también de distintas disciplinas, que invita justamente colectivamente a retomar el control sobre la tecnología digital. Y desde OFF promovemos iniciativas después del manifiesto, como por una escuela off, que también os invito a mirar, o a lo mejor podemos hablar de ello ahora un momento cuando termine,
que explica las 12 razones y formula 5 propuestas, perdón, 12 razones por las que debería preocuparnos la digitalización de la educación escolar, ¿no? Y 5 soluciones que comento rápidamente aquí, como el hecho de garantizar que los manuales escolares estén siempre disponibles en papel, limitar el uso de las pantallas en las aulas a situaciones excepcionales, asegurar el derecho a la desconexión del alumnado de familias y docentes, hacer que la tecnología sea un objeto y no un medio de estudio y ofrecer siempre una alternativa sin pantalla. Y ahora, para ya terminar del todo, os comento una iniciativa que todavía no hemos hecho pública, que se llama Off February, que no solo bueno, de hecho principalmente se dirige a los adultos y no a los menores, eh, pero Off February es una iniciativa mundial que vamos a anunciar próximamente, que se basa en la simple idea que casi cualquier alternativa al tiempo que uno pase en las redes sociales tiene un impacto favorable en el bienestar de las personas, ¿no? Y el problema es que cada vez somos más conscientes de ello y sin embargo no estamos viendo un principio de solución. Ahora hace falta pasar a la acción, ¿no? Y sin extenderme más, simplemente os comento el principio de esta campaña, que consiste a invitar al mayor número de personas posible a aceptar este desafío de eliminar durante 28 días las aplicaciones de redes sociales de su smartphone o tablet, ¿no? No estamos pidiendo a la gente que elimine sus cuentas, ni siquiera estamos pidiendo que dejen de usar las redes, porque pueden hacerlo, por ejemplo, a través de un navegador, pero borrando estas aplicaciones de servicios que nos están robando de media, pues entre 30, 40, 50 horas, según las franjas de la población, incluso a veces mucho más, al mes. Es una invitación a redescubrir, digamos, este tiempo que nos han robado para reinvertirlo de forma mucho más favorable para cada uno de nosotros, ¿no? Y que sea una acción colectiva, justamente como os decía, para que sea más fácil que actuar individualmente. Me alargo un poco más, con lo cual voy a terminar aquí. Simplemente eh, agradeceros vuestra atención y estoy disponible para si algunos de vosotros tienen preguntas. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Diego. Ha sido un placer escucharte. Y eso sí que es un reto, esto último que has dicho. Me ha venido a la cabeza que supongo que lo conoces, el libro de Digital Minimalism de Cal Newport, Sí. que recuerdo que lo leí durante la pandemia y me hizo replantearme muchas cosas de mi relación con las redes sociales y con el móvil. Pues vamos a pasar a la parte más interactiva. Ya veo ahí gente con la mano levantada. Perfecto. Em, Ahí abajo tenéis un icono de un corazoncito que es React para reaccionar y para levantar la mano. Y ya veo que Naila está lista. Así que Naila, cuando quieras. Diego, tal vez si quitas la presentación nos vemos las caras y pueda ser, a no ser que quieras Perfecto, introducir perfecto. algo Sí, sí, voy más. a dejar de compartir, ya está, ¿no? Perdón. Que no sabía que no sabía en qué formato lo estabais viendo. Ya está, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. A Naila, ver, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias, muchísimas gracias. Porque, bueno, yo soy una madre y que estamos bastante horrorizados con lo que estamos viendo, ¿no? Estoy dentro de la plataforma HCalCap, Adolescencia Lliurada Móvil, también ahora en Desempantallados. Y yo me acuerdo que mi madre cuando yo era pequeña me decía lo mismo con la tele, ¿no? Pero en esa época era más fácil porque tú en tu casa decidías apagar la tele y ya está. Ahora nosotros que estamos hablando de, bueno, viendo todos los riesgos de decir, bueno, pues ya somos muchos, que vamos a atrasar la entrega del dispositivo móvil hasta la edad que sea, ¿no? Y ya Mm. somos muchos y ya tenemos esta fuerza. Creo que a mi hija va a cuarto de primaria y este año ya le han metido el Google Workspace sin ni siquiera un consentimiento, ¿no? Entre algunas familias, por suerte somos bastantes en mi colegio porque estoy en
en Barcelona, en un barrio que es pues pro todas estas cosas y es difícil encontrar un colegio que no sea así, pues no hemos consentido y hemos elegido una educación en papel. Estamos teniendo muchos problemas con dirección, con consejo escolar, con inspección, porque parece que hay unas leyes educativas que quieren educar en una digitalización, pero obviamente estas escuelas tampoco saben de los derechos de los menores, aunque no consientas, lo hacen igualmente. Entonces hay como, pues nos sentimos un poco forzadas, obligadas a introducir una plataforma como es Google, con todas las problemáticas que ha ocasionado con la comercialización de sus datos en casa. Ya el nivel educativo es ya bajo de por sí, pero con esto nos dan mucha más carga a las familias y no solo con esto, sino los mails, los WhatsApps. Entonces, el derecho este off, yo he visto todos vuestros documentos, los he utilizado para mis escritos con dirección y con todos, pero no hay un derecho off de las familias. O sea, me veo y después de la comparecencia de Catherine en el Congreso de los Diputados el otro día, ¿no? Que se quiere dar el derecho a la conexión de los niños. Estamos en una situación un poco difícil de cómo poder hacer, ¿no? Para mantener a nuestros hijos alejados de las pantallas y en la vida lo máximo posible. Sí, pues muchas gracias. Entonces, mi Perdón. pregunta sería, ¿qué derechos tenemos aparte de, porque es lo único que he encontrado, de no consentir lo de la privacidad de datos? No veo ningún derecho a la desconexión real en el colegio. Si el colegio o Generalitat o todas las leyes y parlamentos y gobiernos te llevan para esto y no te dan una alternativa analógica. Sí. Pues muchas gracias. Bueno, hay muchos puntos que has abordado. Simplemente, aunque no sea tu pregunta y fuera más un comentario inicial, ¿no? Pero cuando hablabas de la televisión, eh, evidentemente existen muchísimas, o sea, a veces se oye este tipo de argumento, ¿no? Como por ejemplo, pues la televisión también absorbía una parte importante del tiempo de las personas, los Walkmans, cuando salieron los Walkmans con los auriculares, la gente decía pues que esto quizás iba a provocar el hecho que la gente se volviera autista y dejara de interactuar con los demás, etcétera. La gran diferencia, bueno, has apuntado hacia alguna de ellas, ¿no? Pero el hecho que la televisión sí tenía un botón off, pero también deberíamos añadir el hecho que la televisión solía haber una en las casas, existía un control social mucho más evidente y fácil de realizar. eh, Se solía ver colectivamente o se podía ver colectivamente y estaba anclada en un lugar física, o sea, en un lugar físico, o sea, era más tecnología realmente sólida, retomando mi analogía, y sobre todo la televisión, tú la veías, pero ella no leía en ti, ¿no? Es decir, sus contenidos no se adaptaban a ti y no estaba recaudando datos sobre ti destinados generalmente a engancharte y a maximizar el tiempo que podías pasar en ella. A pesar de todo, no defenderé la televisión como tal y soy consciente de que la televisión también estas muchas horas al día que absorbía pues no era algo necesariamente positivo. Centrándome ahora en el tema de la tecnología en la educación y en los centros escolares, evidentemente es un tema que nos preocupa muchísimo desde OFF y junto a otras organizaciones como Desempantallados eh, que has mencionado, pues cada uno a nuestra manera intentamos, entiendo, al menos nosotros, identificar palancas de cambio real, ¿no? Creo que un elemento, o sea, creo que la base empírica para empezar es que realmente no aguanta ningún tipo de argumentación a favor de digitalizar la educación escolar, ¿no? No voy a volver sobre ello porque he tratado de describirlo en detalle en la presentación, pero existe un vínculo cada vez más
evidente entre esta hiperconexión y el deterioro de la salud mental, también física, y esperaríamos que los centros educativos fueran parte de la solución y no del problema, ¿no? Y sin embargo ahora están añadiendo al problema. Si os fijáis en un estudio, el último estudio eh, PASE, creo que se llaman, de la Fundación Gasol, y eso es muy frustrante. Los menores pasan hoy en día 11 horas más a la semana delante de una pantalla que hace 3 años y medio, eh, con respecto al último estudio que hicieron que fue hace 3 años y medio, ¿no? Y gran parte de este cambio de este auge, se debe precisamente a la digitalización de la educación escolar, ¿no? Entonces, yo creo que si volvemos a estas palancas, una de ellas tiene que ser la salud. Y creo que será, y confío en que sea pues realmente unos elementos que hagan que sea evidente que un sistema educativo, aunque su objetivo va más allá de preservar la salud de los menores, pues como mínimo no puede participar en su deterioro, ¿no? Que es lo que está sucediendo ahora. Con lo cual, primero, palanca salud. Segundo, otro elemento que iba a comentar es la presión social. O sea, al final, los políticos responden ante distintos tipos de presión social y de la percepción que puedan tener de cómo se mueve la opinión pública. Nosotros tratamos modestamente, pero rodeándonos de todas las organizaciones que quieran sumarse a esta lucha. Por ejemplo, organizamos las primeras manifestaciones por el derecho a la desconexión digital el 7 de junio pasado, apoyadas por una veintena de organizaciones, incluido la Asociación Española de Pediatría, la Sociedad Española de Medicina y Adolescencia, eh, todos los movimientos como pues, Adolescencia Libre de Móviles, a nivel estatal, en distintas comunidades, colegios de psicólogos y un largo etcétera, ¿no? También asociaciones, organizaciones medioambientales como Ecologistas en Acción y su programa Escuela Saludable, ¿no? Entonces, yo creo que el problema ahí es que, o sea, tengo cierta esperanza, no ingenua, creo, pero a medio largo plazo. El problema es que si tienes un hijo de 11 años y dices, bueno, tranquilo, dentro de 5 o 6 años se va a arreglar el problema, pues bueno, muchas gracias, pero me gustaría que se arreglase antes, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que cada vez más voces, incluso, a veces me refiero, por ejemplo, hace unos meses publicó Michael Bloomberg un editorial. Bloomberg es el fundador del mayor software financiero del mundo, o sea, es un magnate tecnológico estadounidense. Publicó un editorial en la propia web de Bloomberg en el que decía, bueno, esto de la digitalización de la educación ha sido un experimento a gran escala que hemos hecho sin saber muy bien a dónde íbamos. Resulta que ahora tenemos suficientes datos para declarar el experimento fallido. Entonces, pues ya está, paremos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es como una reformulación de la carta por una escuela off en un estilo más estadounidense y más pragmático, digamos, pero creo que de distintas voces, pues realmente de sectores muy distintos, lo ven de forma creciente así, ¿no? Con lo cual, desafortunadamente no tengo la respuesta, digamos, última a tu pregunta, porque si no, si la tuviera, ya habría solucionado todo. Pero por nuestro lado lo que tratamos es de incrementar esta presión social, también sensibilizar a cada vez más madres y padres para que, bueno, ciudadanos y profesores para que pues manifiesten esta voluntad de cambio. Y creo que la palanca salud será quizás, junto evidentemente a la educativa, pero la salud es más innegable, ¿no? Y son como datos científicos innegables. Espero que quizás nos brinda pues una ocasión de cambio lo más rápidamente posible. Muchas gracias No, por tu pero esperanza e ingenuidad. No, pero comparto la gravedad evidentemente del diagnóstico te iba a decir la desesperación. No quiero emplear esta palabra porque creo que hay que mantener la esperanza, pero sí que es un poco desesperante que exista tal presión
pues probablemente de sectores muy interesados en intensificar este despliegue tecnológico y tan opuesto a los intereses educativos y de salud de los menores, ¿no? Y cómo humillan a las familias, pues que al principio igual tienes miedo, tienes temor, y cómo cuando te juntas te ningunean, te humillan, te silencian. Entonces mucha gente, aunque esté de acuerdo con todo esto, porque es obvio, al final optan por no hacer nada, por no ser Claro. señalados, por no que tu hijo no sufra las consecuencias, por no estar solo, pero aún y así juntándote, hay mucha gente que al final acepta y da el smartphone o el iPad o lo que sea que el colegio ofrece, que al final no es el colegio, que son estas empresas, porque si tiras del hilo llegas muy fácilmente, ¿no? Eh, Sin querer, pero porque piensan que no hay una opción alternativa. Efectivamente. Muchas gracias. Gracias. Seguimos, Gracias a ti. Seguimos. La lucha sigue. Pepe, bueno, seguimos. Pepe creo que es el próximo, pero Paco, te dejo dar la palabra. Lo estás haciendo genial, Diego. Estás moderando. Pepe, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, me ha venido a la cabeza una tontería, ¿no? Con lo del año 2012 y es que si tiene algo que ver esto con el calendario maya, ¿no? Pero bueno, en serio, me ha llamado la atención que haya muchas más chicas que chicos afectadas con problemas de salud mental. Me puedo imaginar un poco por dónde van los tiros, pero no sé si hay algún estudio que pueda dar una explicación. Y bueno, me parece terrible el dato de que hay muchos niños que empiezan a utilizar o que empiezan a tener un smartphone a los 9 años, ¿no? Me ha gustado mucho el símil este con los estados de la materia y me ha venido a la cabeza el bullying. El bullying ahora mismo. mm, el bullying ahora mismo está en estado gaseoso, es decir, un niño que está siendo acosado, cuando llega a casa, el acoso sigue a través de las redes sociales y me parece terrible. Y lo que me gustaría saber es, ¿hay alguna esperanza razonable de que podamos prohibir el acceso de los niños a estas tecnologías? Porque ha salido el artículo de Catherine Lecuyer hoy en la prensa, ¿no? Parece ser que los tiros van justo en la dirección opuesta. Eh, ¿Qué estrategia se podría seguir para hacer presión, ¿no? Eh, Igual amenazar a la clase política con judicializar el tema podría ser una forma, ¿no? Es decir, si seguimos por aquí, los suicidios van en aumento, los trastornos de salud mental van en aumento y ustedes pues tendrán que ser responsables en algún momento de todo lo que legislan. Y no sé, lo dejo ahí. Eh, sí, no, a ver, sobre la situación actual, la fotografía actual, o sea, como suelo decir, yo no tengo un a priori ni optimista ni pesimista, o sea, intento ser lo más objetivo posible y la situación actual es muy desesperanzadora y sobre todo pues el panorama que os he descrito es evidentemente muy inquietante, ¿no? Con lo cual es más una posteriori que una a priori, ¿no? Pero en cuanto a mantener la esperanza o no, eh, evidentemente no hay que pecar vamos, de manera así como ilusa, ¿no? Pensando que todo se va a arreglar, pero creo que el pesimismo puro y duro nunca ha sido una palanca de movilización y de cambio suficiente. Es decir, creo que hay que entender de partida lo que está sucediendo y medir la amplitud de estos cambios que os he descrito. Por eso siempre suelo empezar por esto, ¿no? Porque es como, no sé, como otros retos globales significativos, como el cambio climático. Si no somos conscientes de la magnitud de lo que está sucediendo, nunca vamos a encontrar la motivación individual, colectiva y política de enfrentarnos a este reto, ¿no? Entonces, partir de este panorama negro, pues creo que es siempre el primer paso. Pero en cuanto al futuro, pues voy a intentar hacer, no he leído todavía el artículo de Catherine de hoy,
pero voy a ofrecer quizás un contrapunto a esta desesperanza, ¿no? Si miramos en los últimos 2 años, pero sobre todo, especialmente este año, eh, tanto en Europa como en otros lugares del mundo, eh, pues realmente estamos viendo movimientos significativos. Como sabéis, en Australia este año han prohibido las redes sociales a menores de 16 años. Las prohibiciones de los smartphones en colegios eh, también están en auge en un número importante de países, aunque no siempre están tan aplicadas como lo que la teoría nos invitaría a pensar, pero existen cada vez más estudios, además, publicados por pues revistas como The Economist, que no son generalmente muy intervencionistas, que muestran datos según los cuales prohibir los smartphones en colegios es beneficioso tanto a nivel de bienestar como educativo. Y creo que esto influye poco a poco en las opiniones públicas, pero también en los gobiernos y los legisladores en general, ¿no? En países tan polarizados como los Estados Unidos, por ejemplo, eh, evidentemente también imperan lobbies más que en cualquier otro sitio, y sin embargo, actualmente tenemos a 42 de los 50 estados que han interpuesto una acción legal contra Meta por sus algoritmos adictivos y sus consecuencias extremas en la salud mental, a sabiendas además de lo que están teniendo, de las consecuencias que están teniendo sus productos, eh, y podría seguir con un largo etcétera. Es cierto que los llamados comités de expertos que ha habido en distintos países, que muchas veces, pues por ejemplo, como en Francia, un comité muy potente de expertos que publicó sus conclusiones el año pasado, se desesperan un poco porque no hay acciones, digamos, acordes a la magnitud justamente de las conclusiones que están anunciando. Pero sí que estamos viendo un movimiento muy importante de restricción y de barreras entre la tecnología y los menores, ¿no? Yo tengo la esperanza de que lleguemos en algún momento a un tipo de prohibición legal de los smartphones por debajo de cierta edad. Creo que como muchas tecnologías de las que no podemos prever las consecuencias, pues no, por ejemplo, hubo un carnet de conducir desde el día uno con los coches, ¿no? O no hubo una edad mínima para conducir desde el principio con los coches, pero poco a poco, cuando se constatan estos riesgos, pues sí que se van estableciendo. Con lo cual, en fin, todo esto para mantener cierta esperanza y ofrecer en contrapunto al pesimismo ambiente, y estando muy alineado yo, como podéis imaginar, con personas como Catherine Lecuyer, que fue una de las, vamos, cuya contribución a nuestra cuarta por una escuela off fue absolutamente decisiva, y con la que trabajamos mucho. Pero quería ofrecer un poco este contrapunto, mostrando que a lo mejor lo inevitable no es que nuestros menores terminen totalmente absorbidos en la tecnología digital, sino que quizás lo inevitable sean justamente estas barreras crecientes a las que apelo, ¿no? Gracias. Ramón, quizás. Veamos, ¿se me oye? ¿Me oís? Sí, sí, se te oye. Pues en primer lugar, Diego, felicitarte por tu iniciativa y por tu brillante metáfora de los tres estados de la materia. Este Bueno, modelo muchas gracias. ha estado muy ilustrativo. Eh, Cuando ha hablado Naila, me ha dolido, me ha preocupado cuando ha expresado cómo se sentía ninguneada y despreciada, ¿no? O sea, ha venido a decirnos que que en su escuela le hacían bullying, ¿no? Por intentar, mm, no sé, estoy de acuerdo contigo que hay que buscar todos los resortes y todas las palancas necesarias, pero debo confesar que soy también bastante escéptico y me siento desesperanzado. Pero en fin, tendremos que buscar sinergias, mirar de encontrar la manera de hacerlo. En el tema de la educación, por ejemplo, y también me dirijo a Naira y a los demás, claro, ahora sabemos que la próxima frontera en el tema de la educación es el DUA. Están todo el día, desde el departamento, nos están machacando todo el día con el DUA.
sabemos que el DUA nació así, una parte fundamentalmente intrínseca de este modelo, que no es una metodología ni es nada, el DUA, es utilizar precisamente las pantallas, la digitalización, para poder acceder de diversas maneras y esta personalización. Pues bueno, no sé, creo que deberíamos unir esfuerzos, que si queremos realmente mm, avanzar en el camino hacia una sociedad TOF, pues tenemos que también entender que no podemos aceptar estas imposiciones en la educación, ¿no? Que también hay vamos, que trabajar por un modelo y por un currículum más estructurado que no contemple el DUA también nos ayudará en el objetivo de desdigitalizar la educación, que es muy necesario. Y temo que sea muy difícil hacerlo entender, porque claro, el profesorado creo que ya no concibe poder trabajar sin utilizar todos estos recursos, ¿no? Y no sé si todo el profesorado lo entendemos igual. Yo que me considero que he nacido en el modelo sólido, pues creo y no soy en absoluto lejano. Utilizo las tecnologías, utilizo las inteligencias artificiales generativas, pero creo que lo hago desde un punto de vista del profesorado que veo que es muy diferente a que el chat GPT esté en todos y cada uno de los pupitres de mis alumnos. Y no sé si el profesorado más joven, que seguramente ya se formó en el modelo líquido, será capaz de verlo y de distanciarse. No lo sé. Es imperativo que consigamos hacer entrar esta necesidad en la agenda política y creo que esa es la lucha que hemos de conseguir y que hemos de llevar adelante. Absolutamente. Bueno, primero, volviendo al caso de Naila, me gustaría que fuera un caso aislado, pero desafortunadamente estas presiones y lo que ha escrito es algo que, vamos, que es muy común. Nosotros, por ejemplo, como anécdota casi, eh, vamos, elaborar la carta por una escuela off, reunimos a un grupo de una veintena de personas, madres, padres, profesores, expertos en educación, psicólogos, etcétera. Y a la hora de cuando nos empezó a llamar la prensa para cubrir un poco pues, nuestra acción, a veces nos pedían que pues, entrevistara a personas de este grupo o incluso a sacarles fotos, ¿no? Para que aparecieran en los periódicos y nos era extremadamente difícil encontrar a personas de nuestro propio entorno que habían participado en este esfuerzo, porque muchas lo querían hacer de forma anónima, por justamente pues miedo a estas presiones y por no querer estigmatizar a sus propios hijos, ¿no? Eh, Sin entrar en el contenido, porque además entiendo que vuestro grado de conocimiento sobre el tema es elevado, con lo cual no voy a repasar, por ejemplo, los 12 problemas que destacamos en la carta por una escuela off de forma muy sintética, ¿no? Y que invitan justamente a cuestionar desde una perspectiva tanto de salud como educativa esta digitalización de todos los procesos educativos, ¿no? Eh, Sí quisiera quizás insistir en un punto en el que creo que habitualmente se insiste menos y que destacamos en uno de los 12 puntos, ¿no? Y es un problema más ético que de salud o educativo, ¿no? Y creo que es un problema que en el fondo es similar al que enfrentamos en la sociedad en muchos otros ámbitos que la educación. Y se refiere al hecho que en un mundo en el que la tecnología de forma creciente es capaz de hacerlo todo de forma más eficiente que nosotros, estamos viendo como, pues, o sea, es preguntarnos cuál es el lugar todavía para el ser humano en un lugar, en un mundo como este, ¿no? Si medimos todo puramente en términos de eficiencia y simplemente nos regimos por una ley de eficiencia comparativa, ya sea, por ejemplo, en el caso de un profesor, pues que, por ejemplo, anota los trabajos de sus estudiantes o les pone pues una calificación. Evidentemente, si hay una IA que permite hacerlo en 2 segundos en vez de repasar pues, y dedicar 10 minutos a cada examen de cada alumno, podemos decir, bueno, pues ahí en términos de eficiencia una IA
es más eficiente que un profesor, ¿no? Y podría haber escogido otros 1000 ejemplos que son cada vez más comunes en el día a día. Ahora bien, estamos viendo como muchas, en virtud de este principio, muchas interacciones humano-humano se han convertido en relaciones humano-máquina, ¿no? Y de hecho, interactuamos cada vez más con máquinas siguiendo este mismo principio. Entonces, existe esta cuestión, digamos, a nivel que creo que es una cuestión que va mucho más allá de escuela, pero la cuestión es saber dentro de lo que es nuestra sociedad cómo queremos que se posicione la escuela. Es decir, vamos a también reemplazar todo lo que sea más eficiente por máquinas y aceptar que las relaciones humano-humano se conviertan en relaciones humano-máquina. O queremos quizás, y obviamente es lo que defendemos, que la escuela sea un especie, los centros escolares sean un santuario de la relación humano-humano, que obviamente va a ser muchas veces más ineficiente, ¿no? En términos de productividad y de inmediatez los resultados, ¿no? Y el problema de esta senda, de esta tendencia, es que al final os he dicho humano-humano, después humano-máquina, pero muchas veces al final hay una tendencia en que sea máquina-máquina, o sea, un modelo en el que lo humano ya desaparece de los dos lados de la ecuación. Y sigo con el ejemplo del examen, puedes imaginar pues, un modelo en el que tenías a un profesor que le hace una pregunta de examen a un alumno, el alumno la redacta o lo contesta oralmente y luego el profesor corrige el examen de este alumno. Luego, el ejemplo que citaba era el de una IA que corrige al alumno, pero podemos también, y es lo que pasa cada vez más, si no ponemos estas barreras, pues un alumno que, bueno, quizás empecemos desde un principio, quizás un profesor que le pregunte a la IA cuál va a ser la pregunta del examen, después el alumno resuelve esta pregunta usando la IA y el profesor corrige el examen con la IA, ¿no? Entonces ahí dices, bueno, pues en el fondo los humanos nos convertimos en meros pulsadores de botón, ¿no? Y salimos totalmente de la ecuación. Y el problema, y termino con esto, es que estamos viendo que esto no es un problema teórico, que esto está teniendo un impacto enorme en la forma en la que nos relacionamos unos con otros. Como decíamos, un auge de la soledad a medida que pasamos cada vez más horas solos y podemos preguntarnos si la escuela no es un sitio en el que justamente debemos cultivar esta capacidad de relacionarnos con otros humanos y es lo que defendemos, ¿no? Entonces, bueno, solo he aprovechado tu pregunta, que no era directamente sobre esto para comentar este aspecto que me parece importante. Muchas gracias. Dori Huertas. Creo que tienes el Dori, micro. el micro, Ya por está. favor. Ah, no, pero no, ya no está. Eres tú Sí, ahora. ahora. Gracias. Que muchas gracias, Diego. Qué charla más estupenda, madre mía. Súper buena. Bueno, ellos, la mayoría ya me conocen. Eh, Nosotros montamos una plataforma de familias. No estamos muy estructurados, pero estamos. Y uno de lo que veíamos era diferentes problemas en el aprendizaje, ¿no? Y uno de los que identificamos, evidentemente, fue las pantallas, porque además es que lo hemos comprobado con nuestros propios hijos, porque creo que el problema actual en el colegio es usar las pantallas como base del aprendizaje, no como que les enseñen a los niños como herramienta. Yo siempre lo digo. Yo tengo una niña de 9 que esta ha sido donde ha explotado todo, porque yo tengo hijos de 25. Ah, Entonces, estos hijos de 25 no usaban el ordenador como base del aprendizaje, era todo analógico, libros, libretas. Lo que usaban era, usaron ordenadores como en competencia digital, pues para aprender el Word, el Excel, vamos, y saben ordenador que ni te cuento. El grande está haciendo la tesis doctoral en física de partículas y usa los ordenadores que ya ni te cuento. O sea, evidentemente que saben la competencia digital, pero no como base. Y entonces, eso es el cambio que ha habido en nuestros colegios, ¿vale? Entonces, las familias nos hemos dado cuenta que eso no es bueno, que los niños no están aprendiendo y ahora nos estamos rebelando contra esto. Hay muchas familias, tenemos el chat de la plataforma lleno, el mail lleno. Lo que pasa es que como Naila es una de ellas, Naila es de mi barrio y vive cerca y es de un colegio que conocemos, es que no, tenemos que ayudar a las familias porque ellas unilateralmente no pueden. Es verdad que la presión en la escuela funciona, pero yo
nosotros de la plataforma lo que queríamos hacer es unos documentos, pero creo que vosotros los tenéis mejores. O sea, unos documentos infalibles que tú le presentes a la dirección y digan, mira, no quiero. Y tanto a nivel, porque sabes lo que están diciendo ahora, no, es que nosotros cumplimos y cumplimos con la ley, no podéis ir en contra nuestra, ¿entiendes? Entonces, con eso ya se cubren, ya se cubren directamente. Entonces, claro, lo que le ha pasado a Naila es que le ponen 20 documentos en el Classroom. O sea, en clase no pegan golpe y luego les meten 20 documentos en el Classroom. Luego está el otro extremo, es de que el colegio que nosotros nos hemos ido, que en el Classroom ponen 2 documentos de forma, o sea, como refuerzo. Son modelos diferentes. Evidentemente, funciona mucho mejor un modelo que el otro. Pero lo que quiero decir es, ¿nos podéis ayudar vosotros a tener todo este tipo de documentación ya hecha y que se las demos a las familias? Nosotros lo estamos también más o menos haciendo. Está el Checalcap, que también estamos con ellos. Pero al final a Naila le ha pasado. Ha intentado recopilar y no se ha encontrado un documento todo hecho. Entonces, yo creo que eso sería ideal. Y ya ideal sería que eso lo ha hecho la plataforma con algún colegio que ha dicho, por favor, en infantil, las madres desesperadas, me quitáis las pantallas de Innovamat, que yo no quiero que mi hija con 3 años use una app. Entonces, nosotros directamente la plataforma le ha metido ahí todos los documentos que buenamente hemos conseguido con copias a las inspecciones, al departamento, todo esto. ¿Por qué? Porque esas madres al final tienen una ansiedad bestial. Vamos, es que todas las que nos hemos enfrentado a las direcciones, con más o menos con educación, aunque sea, nos han ninguneado, nos han ridiculizado. Al final nos hemos tenido que ir del colegio, evidentemente. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esas familias? Porque no las podemos, directamente ellas, la presión no la podemos hacer. Entonces, una documentación que sea libre, le digo yo. Te digo si es posible. Eso sería una pregunta. Y luego otra pregunta, que realmente las redes sociales, que yo llevo 2 años metida en las redes sociales para enterarme qué pasa en educación y me está afectando. O sea, lo noto yo que me afecta, porque el móvil me dice, cógeme, cógeme, ponte en un rinconcito del sofá y cógeme, y piti, 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 piti. Pero es que eso me pasa a mí y yo me doy cuenta. Y yo eso que has dicho de los días, yo me quito todo, me las borro. Todas las apps de redes sociales me las borro, ¿vale? Y le veo a mis hijos de 25 años, los 4, de 27 a 22. Les pasa eso. Y eso es otro problema. Esos son los jóvenes de 25 que no han tenido la educación, smartphones y eso también han tenido, no han empezado tanto con los smartphones como ahora está en la actualidad, pero sí que les está enganchando estos chutes de dopamina rápidos, porque es esto, el scrolling constante, ¿no? Y yo les digo, os está alienando el teléfono. Cuando lleguéis a casa, quitar los móviles. Yo soy una madre que está más o menos concienciada y ellos ahora ya no viven conmigo tampoco, es cuando vienen a comer, que los veo a cenar o tal. Esto es otro problema, porque esos van a ser el futuro. Y esos ya están porque las redes sociales ya hacen todo lo posible, las tecnológicas, para engancharte de esta manera. Entonces yo creo que a este subgrupo también hay que actuar de alguna manera, hay que ayudarles, porque realmente es un problema. Y por último, acabo, he visto que hay gente importante, famosos como Hugh Grant, que estaba hablando sobre las pantallas. ¿No podrían esta gente ser embajadores de los movimientos off de una forma organizada? Incluso te tiendo a la mano para que organicemos, ya ves, voy a organizar, pero con lo que podamos, un congreso off súper importante, algo así, porque realmente tenemos un problema y los adultos, yo que soy sanitaria, me dedico a la salud y me he dado cuenta cómo me afecta a mí. Y de vez en cuando me quito. Y le afecta a todo el mundo, a todos. A todo el mundo estamos con esto. Con lo cual se agradece mucho todo este esfuerzo que estáis haciendo, pero yo creo que todavía tenemos que perder la vergüenza y salir porque ahora, como decía, tenemos que hacer el movimiento humano, o sea, el humano humano, evidentemente. Y ya está. Exacto.
Ya he acabado. Pues empezó a sacar apuntes lo que decías y ahora mi pequeño borrador parece un Frankenstein porque hay muchos elementos y entonces voy a intentar contestarte lo más brevemente posible porque creo que llegamos al final. Empezaré por el final pues los apoyos de personas con notoriedad o con famosos, etcétera. Nosotros estamos muy activos justamente tratando de tejer una red internacional de apoyos tanto pues de personas justamente que tengan pues una autoridad, vamos, una voz también autorizada para hablar de estos temas, pero que también sean pues conocidos y nos permitan vehicular el mensaje, ¿no? Tuve de hecho la oportunidad de estar con Hugh Grant hablando de estos temas hace unos meses en Londres y por ejemplo en Reino Unido tenemos una embajadora, la embajadora de OFF es una actriz bastante conocida que está muy implicada en estos temas, sobre todo en la digitalización de la educación, ¿no? Se llama Sophie Winkelmann y es embajadora de OFF y de hecho es bastante cercana también a Hugh Grant y en este contexto tuve la oportunidad de conocerle, ¿no? Pero bueno, nosotros de forma incansable intentamos justamente tener esta red y tenemos a personas que nos rodean, que muchas veces han venido a nosotros pues por también compartir esta preocupación de forma pues, muy vivida, ¿no? Y tenemos la suerte de contar pues, con figuras como, no sé si conocéis a Pedro Piqueras, por ejemplo, el periodista que habla mucho de estos temas, que está muy implicado, que es patrono de nuestra fundación y que nos ayuda mucho a difundir este mensaje, ¿no? A ver, sobre el tema y entonces, perdón, simplemente aprovecho ahí para hablar del Off February que os he mencionado, que no lo hemos hecho público, así que si este vídeo va a ser público, será quizás el primer lugar público en el que se vea. Eso realmente es una campaña mundial, pero en el que el primer año apuntamos sobre todo a 5 países, incluido España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, etcétera, y en el que justamente es una acción muy concreta, ¿no? Ya sé que se aleja un poco del tema de la educación escolar, pero pensamos que todos estos temas están muy ligados y nosotros lo que intentamos hacer desde OFF es buscar palancas, identificar palancas muy concretas de cambio colectivo, como comentaba antes, ¿no? Esto es una acción, esto me lleva al tema de los jóvenes que mencionabas, ¿no? Es una acción muy concreta, es un desafío que está paquetizado de forma muy sencilla, con un realmente on y off, o sea, es decir, no es como intenta reducir durante un mes tu consumo de redes o algo así que sea un poco más blando e indefinido, ¿no? O sea, realmente es una acción muy concreta. Para los que conozcáis el Dry January, que es muy popular, entre otros, entre los jóvenes, todavía no es tan conocido en España, pero es una campaña que invita desde hace 13 años a abstenerse de beber alcohol el mes de enero. Y también está formulado como un desafío, y es haz una pausa y no bebas alcohol todo el mes de enero. Ha mostrado también que la gente que participa bebe menos el resto del año, modera su consumo el resto del año. O sea, tiene un efecto positivo un poco más allá de este mes de pausa. Y también es una forma de realmente poner el foco mediático en este tema del alcohol durante un mes en los países en los que el Dry January es muy popular, ¿no? Y nosotros pretendemos replicar un poco esta lógica en febrero con todos estos temas que estamos abordando hoy. El tema de los jóvenes, hay algunos datos, y hoy hago un poco cumplo como el papel un poco del optimista, parece, ¿no? Pero hay unos datos que son bastante esperanzadores y que se han producido también en un periodo, o sea, cambios en un periodo muy breve. Por ejemplo, un sondeo de Pew Research, que es uno de los institutos más creíbles en Estados Unidos, ha mostrado cómo la proporción de jóvenes que consideran que las redes sociales constituyen eh, una amenaza muy preocupante para su generación ha aumentado un 50% entre 2022 y 2024, en 2 años. Ha pasado de un 32 a un 48%. Esta conciencia entre los jóvenes, que son los que más están sufriendo todo este tema, es muy elevada. Sin embargo, nosotros pensamos que, claro, también los estudios muestran que individualmente no consiguen cambiar. También muestran que estarían dispuestos a pagar para que este cambio fuera colectivo. Y por eso os pido a cada uno de los que estáis aquí, si compartís un poco esta visión, pues que nos ayudéis, como tantas personas que se están juntando, ahora que lo estamos moviendo un poco, digamos, sin haberlo publicado todavía, pero contamos con decenas de asociaciones en muchos países y de individuos
que se están moviendo para justamente hacer que esta acción sea lo más potente posible desde esta edición cero que tendrá lugar el próximo mes de febrero. Pero os invito a que nos mandéis un correo después si queréis involucraros en los lugares en los que estéis, en Valencia, en las otras ciudades en las que os encontréis cada uno de vosotros o los que vean este vídeo a posteriori, para organizarnos a mover esta acción a nivel local, porque estamos haciendo una campaña global, pero que queremos que tenga una fuerte imprenta huella en local, y contamos con equipos ya de voluntarios en distintos sitios, pero necesitamos más para tener esta capilaridad que nos permita dar visibilidad a esta acción. Y yo creo mucho para mí el problema va mucho más allá del tema de las redes sociales y los jóvenes y demás. Esto, por cierto, es una acción que justamente va dirigida más a los adultos, y en particular a los jóvenes adultos como son tus hijos más mayores. ¿Por qué no tanto a los menores? Por coherencia con nuestro mensaje. Nuestro mensaje, nuestra posición es que las redes sociales deberían prohibirse para los menores de 18 años. Con lo cual es como si de pronto la campaña esta que invitase que os he comentado, que invita a no beber alcohol el mes de enero, pues hombre, todos sabemos que hay menores que beben alcohol, pero sería un poco chocante que esta campaña fuera dirigida a menores y dijera, mira, no te emborraches el mes de enero. No, hombre, no, se supone que no tienes que beber durante el resto del año tampoco, ¿no? Cuando tienes 13 años, ¿no? Bueno, pues nosotros, pues, siguiendo un poco esta misma lógica, nos dirigimos a los mayores de edad. Nuestro, digamos, target principal diría que son los jóvenes adultos, pero realmente todos los adultos, porque existe un gran problema también de la tecnología y la gente mayor, que está claro que a veces puede ayudar a romper distancias, a comunicarse con más facilidad con familiares y demás, pero también es una tecnología de ensimismamiento y que está creando también, generando muchísima soledad en todas las edades, ¿no? Con lo cual, pues eso, es un poco una llamada, casi termino con esta llamada a la ayuda a todos vosotros los que os queráis implicar. Os daremos fórmulas muy concretas para poder ayudarnos. Y por último, contestaré sobre todo el punto sobre la educación escolar. No sé si has visto nuestra carta por una escuela off. Nosotros lo que pretende un poco esta carta tenemos un modelo también de carta para mandársela al director del centro y demás, pero bueno, la carta en sí, esto ya la primera, pues la puede redactar cualquier persona, ¿no? Es realmente muy sintética para que cualquier persona la pueda procesar, procesar esta información en poco tiempo. Expone de forma, esas son tres partes, ¿no? ¿Por qué actuar? 12 problemas, 5 propuestas, ¿no? Y cada una está referenciada y un apéndice al final, y realmente, o sea, creo que expone una visión, pues, innegable, digamos, de por qué debemos desdigitalizar y debemos operar esta desescalada digital en la educación escolar, ¿no? No sé si puede ayudar en vuestra lucha, pero vamos, si la puedes imprimir y dársela al director de tu centro, pues estupendo. Vale, de Perfecto. acuerdo. Bueno, Porque quería decir otra cosa, puede ser, hay gente psicólogos clínicos que también hacen recerca, investigación, que dudan de que haya una relación entre las enfermedades mentales y las redes sociales en los jóvenes. Todavía dice que la investigación no está tan clara. Si quieres luego aparte, nos puedes mandar porque lo hay, lo dicen. Y por otro lado también veo que todos estos research, ¿no? Trabajan justamente también muchos en tecnología educativa. Claro, es a lo que ellos se dedican, ciertamente. Entonces, siempre están a favor, a favor, a favor. Están en las grandes charlas de Tech Education, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, y ellos son los asesores de nuestros gobiernos, ¿vale? Entonces, no están siendo imparciales realmente en el tema de salud, por lo menos. Solamente yo creo que es que no quieren perder su importancia dentro del ecosistema educativo. ¿Es posible eso? hombre, bueno, hay muchísimos casos distintos, ¿no? Y, o sea,
sin englobar a todo el mundo en esto, pero bueno, hombre, hay muchos casos de llamados expertos, ¿no? Que también, pues, cuyos trabajos están marcados por importantes conflictos de interés y que tienen vínculos con la industria. Hombre, sí empieza, creo, a haber cierto consenso. Es como, bueno, es como el cambio climático, ¿no? Siempre vamos a encontrar, adiós, Naila, siempre vamos a Adiós. encontrar pues algún científico alemán que te va a decir que duda del cambio climático, ¿no? O que duda de la relación causal entre la actividad humana y el cambio climático, ¿no? O sea, yo creo que es un debate que ya hemos resuelto científicamente hace 25 o 30 años, pero bueno, sigue habiendo gente climato-escéptica, ¿no? En el caso de la relación causal entre la hiperconexión, digamos, y el deterioro de la salud mental, hombre, el tema es que, para empezar, todos los demás sospechosos realmente como os comentaba, ¿no? Brevemente, ¿no? Pero no funcionan. O sea, es decir, pues os comentaba la crisis, aspectos económicos, climáticos, etcétera. Realmente, como hipótesis válida de partida para explicar cambios tan abruptos en tan poco tiempo, para empezar, no tenemos muchas más hipótesis que barajar ya que esta hiperconexión, que es el fenómeno que más ha marcado el cambio de vida en los jóvenes en este tiempo, ¿no? Segundo, más allá, a mí me sorprende que más allá de los estudios cuantitativos, no incorporemos en la evidencia más estudios cualitativos, ¿no? O sea, es decir, tú hablas con prácticamente cualquier psicólogo con experiencia clínica que trabaja ya sea en un ámbito hospitalario, en consultas privadas, tal, o sea, es que, o sea, todos los que he conocido, al menos hasta ahora, te dicen lo mismo, o sea, que estamos ante una catástrofe sanitaria que relacionan directamente con esta hiperconexión. Entonces, realmente, para empezar, la correlación creo que ya nadie la niega, o sea, quiere decir que hace mucho tiempo, ¿no? Que nadie la niega, o sea, creo que es muy difícil ya dudar de que está sucediendo. Ya he conocido a una persona que me ha dicho que no había habido, que no estaba produciéndose un deterioro de la salud mental en los últimos años, pero creo que, vamos, que hablo con mucha gente todos los días y he conocido a una. Luego, la correlación pues creo que es ya innegable también, pero la relación causal, para empezar, hay estudios muy sofisticados como el de Cyber Guardians, que ha conseguido desarrollar una metodología muy interesante para poner en evidencia esta relación de causa-efecto, y el propio Surgeon General de los Estados Unidos desde 2023, la máxima autoridad médica, reconoce esta relación de causalidad, ¿no? Bueno, siempre va a haber gente que va a decir que, no sé, va a haber terraplanistas, pero vamos, que ya es muy difícil negar esta evidencia. Me voy a tener, disculpadme, que ir, pero veo que Ana María ha levantado la mano, entonces a lo mejor puedo intentar responder No, rápidamente a no, su pregunta. no quiero. Creo que tienes el micro apagado. Sí, no, no es una Ay, pregunta, es perdón. Ah, una perdón. pues reflexión sobre los datos de que hay gente que niega y todo eso, pero es verdad lo que has dicho de preguntar a los sanitarios, pero es que pregúntanos a los profesores quién niega. Pepe comentaba que le sorprendía lo de las niñas, pero es que eso lo estamos viendo a diario en el colegio, o sea. Tírate 10 años para atrás, ves si había los problemas que hay hoy día de autolesiones, de protocolos abiertos de suicidio. O sea, eso es un problema nuevo que afecta especialmente a las niñas y lo estamos viendo. Y en nuestras familias y conocidos estamos viendo problemas de salud mental en adolescentes que no se veían y no y muchas veces no tiene que ver con pobreza ni con problemas laborales ni nada, es un fenómeno. Entonces, es verdad que habrá gente que lo niegue, pero el día a día de la calle, o sea, nosotros lo estamos viendo. Yo me he leído el libro de Haidt y yo lo corroboro con lo que vivo en mi instituto y con lo que se ve y con lo que se ve y te toca más de cerca. Entonces, mm, Y sin embargo, aprovecho este comentario sobre Hyde para decir que justamente, bueno, iba a decir, me comentó, porque me lo comentó personalmente, pero también últimamente le he escuchado comentar esta idea.
que aunque las chicas, efectivamente, si miras a una chica de 14 años y la comparas con un chico de 14 años hoy en día, la salud mental, vamos, la chica está mucho peor, ha sufrido mucho más todos estos fenómenos que los chicos. Sin embargo, él dice ahora que a largo plazo casi está más preocupado por los chicos, ¿no? Porque hay un ciclo, estos servicios, digamos, de recompensa cerebral rápida que te hacen entrar en bucles Es de... posible, lo que pasa es que nosotros los vemos hasta los 18 en el instituto y entonces a lo mejor es posible que luego estén peor ellos. No, pero él dice a largo plazo, incluso en niños, o lo que te describe es un ciclo que empieza con los videojuegos, con pues 8 o 9 años, a veces incluso antes, que luego sigue con la pornografía, luego que Eso. sigue con las apuestas deportivas y las apuestas no sé qué, luego las criptomonedas. Toda esta búsqueda, digamos, de recompensa rápida que te impide, vamos, que aniquila la concentración, que incapacita, digamos, proyectarte a más largo plazo, etcétera. Y él comenta ahora que está pues casi más preocupado a largo plazo por los chicos, ¿no? Pero, en fin, solo era por comentar esta última idea. Y efectivamente creo que la realidad que hemos descrito hoy pues es innegable y espero que sea la base de una acción política que creo que tendrá lugar, pero ojalá, gracias, entre otras cosas, a toda la presión que colectivamente podamos poner sobre las autoridades, pues pueda ser más rápida que lenta, porque nuestros menores van creciendo y cada año que retrasamos estas soluciones, pues son años en gran parte perdidos o sacrificados, ¿no? Muchísimas gracias a todos y a OCRE por la organización de este pequeño debate y por haberme dado la oportunidad de presentaros estas ideas y como decía, no dudes en contactarnos a través de la web de OFF. De acuerdo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Diego, por la presentación, por tu tiempo y sobre todo por la labor que estáis desarrollando. Y vamos a intentar poner nuestro granito de arena también. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Adiós a Muchísimas todos. gracias, Gracias. Diego. Adiós. Adiós. Muchísimas Hasta gracias a luego. todos, todas. Gracias. Adiós. Buenas Adiós. tardes, buenas noches. Igualmente.